Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días, bienvenidos a Frente a Frente esta mañana para desarrollar un tema en el que se ha invertido mucha tinta en los medios impresos, espacios en los medios digitales y en sí en los medios electrónicos también, mucho espacio durante bastante tiempo. Es un caso que se convirtió en mediático y que sucedió hace algunos años, relacionado con un estudiante de Unitec, a quien se le imputó la muerte de un exfiscal. Un caso que, repito, ha recogido muchas, pero muchas historias. Es el que ven en pantalla, Kevin Solórzano. Sobre él pende un recurso de casación que justamente será resuelto este miércoles 24 por el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Hay 2 magistrados que se han excusado de conocer este recurso de casación y hoy ante el inminente fallo, pues hemos decidido tocar este tema sobre este joven. Ya les voy a dar más detalles, más insumos del caso de Kevin Solórzano. Antes déjenme presentarles a uno de nuestros invitados hoy, profesional del derecho, Josué Murillo. ¿Qué tal, Josué? Bienvenido al programa. Muchas gracias, Renato. Muchas gracias. Es un placer. Recuerdo la transmisión del domingo 14 de marzo. Así es. ¿Qué reacciones hubo en lo personal, Josué? Así de tus conocidos, de sus amistades. Bueno, muy satisfechos. Ellos ya saben cuáles son mis posiciones, cuáles son, digamos, los principios que siempre han arbolado. Esa reflexión que yo le compartía al público que nos acompañó esa noche sobre verse al espejo, identificar ese set de valores y principios, yo lo he hecho varias veces y lo hago de manera muy, digamos, frecuente, precisamente para saber si estoy viviendo esos valores o si solo los estoy hablando. Y eso es muy importante, porque independientemente de dónde me encuentre, sea en este set o en el set de cualquier otro medio de comunicación o en mi hogar o fuera del país cuando doy conferencias internacionales, siempre mantengo el mismo discurso. Y ese discurso trato de que sea consistente y que refleje esos principios y valores a los que me he referido. Así que siento de que no escucharon algo nuevo, por lo menos las personas que me conocen a nivel más íntimo, más familiar, pero sí hay muchas personas que se sintieron identificadas con las posiciones que planteamos ese día y que me han preguntado, inclusive me han detenido en los centros comerciales y me han dicho ¿en qué casilla va? Y le dije, precisamente por eso es que puedo tener la libertad y la holgura para emitir ciertos criterios, porque no voy por nadie, le digo, por ningún partido político. Y muy importante, a pesar de eso, respeto la labor que realizan los que deciden entrar a la arena política para hacer cambios en el país, porque no todo es malo y no todos los perfiles son malos. Ahora, he hablado también con muchas personas que se sienten profundamente decepcionadas de este proceso electoral, tienen todo el derecho de manifestarlo, pero también tienen toda la obligación de presentar propuestas para mejorar este sistema. Que los propósitos serán... Más allá de la crítica pura a las elecciones y a todo el proceso y los procesos que vemos, el de seguridad, el proceso migratorio, el de la ayuda internacional mal canalizada para atender problemas grandes de la ciudadanía, hay que presentar de manera aparejada soluciones. Y en ese sentido voy a tomarme solo medio minuto para felicitar a mi equipo de trabajo que está implementando una gran labor en el tema de seguridad alimentaria y nutricional en el marco del programa Eurosano Occidente. Y felicitar a todos aquellos funcionarios del Estado, pero también miembros de la sociedad civil y emprendedores, ese ecosistema de emprendedores que están trabajando arduamente para revertir esas condiciones de inseguridad alimentaria. Ese es el tipo de cosas que a mí me llenan de esperanza y me permiten seguir luchando por un mejor país,
porque, y esto es normal, soy un ser humano como cualquier otro, me desmotivo cuando veo tanta corrupción, claro. Me desmotivo cuando veo tanta indolencia de los políticos, me desmotivo profundamente cuando veo que estamos en un país de serias contradicciones, donde al justo se le señala, se le criminaliza y al injusto, al corrupto, se le pone en un pedestal, se le aplaude y se le da espacios para que pueda defenderse, ya sea a través de los medios de comunicación o a través de plataformas donde ellos tienen acceso. Esas son las contradicciones que poco a poco siento yo que las nuevas generaciones van a ir eliminando en nuestra historia. Sí, bueno, ya son muchos años en los procesos electorales primarios. Y realmente que pocos cambios. Me decía don Ernesto Paz Aguilar, ex canciller de la República, hace unos 4 o 5 días, que las elecciones primarias e internas en Honduras es un ejercicio de violencia y fraude. Mira, no hay partido de los 3 que participaron en las primarias donde no hayan denuncias de fraudes. Hay denuncias en el Partido Nacional, inclusive donde en el nivel electivo presidencial hay una profunda diferencia de Narri Afura sobre Mauricio Oliva, pero a nivel de diputados hay bastantes heridas. Han quedado bastantes heridas de gente que dice que perdió por el fraude. En el Partido Liberal, tú ves que inclusive en el nivel electivo presidencial, Luis Zelaya hoy llega al tribunal o al Consejo Nacional Electoral con un legajo de actas a denunciar que también hubo anomalías, irregularidades. Libre no se escapa de estas denuncias también. Escuchaba hace algunos minutos a la diputada por Lloro, Aida Reyes, que ya no aparece. No aparece en las casillas con posibilidades de ganar, se queda al margen, pues. Y denuncia que le hicieron fraude en el departamento de Lloro. Sigo reflexionando sobre esas palabras de Ernesto Paz Aguilar, si en efecto las primarias es un ejercicio de violencia y fraude en Honduras. Y ante eso lo que tú dices me parece correcto. Hay que buscar un modelo diferente para que esto se convierta en el reflejo de la voluntad popular y no en ejecutorias de manipulación para conseguir objetivos político-electorales. Bueno. No, y qué lástima, Renato, solo para terminar con este tema antes de pasar al caso. La culpa, gran parte de la culpa la tienen los políticos, o para no ser, digamos, complaciente con ellos y darles un título que no se merece, los politiqueros del país. No han concluido las reformas electorales, no generan mecanismos de transparencia y siempre ponen de dedo a la persona que mejor va a representar sus intereses particulares en puestos de, digamos, de alta gerencia del Estado. Qué terrible es esto, porque nosotros teníamos grandes esperanzas con este proceso, tal vez esperanzas muy ilusas, pero todavía, y de nuevo, mi mensaje sobre este tema del proceso electoral es: no hay que perder la esperanza. Y yo tengo una esperanza muy grande depositada en la juventud de Honduras, esa juventud que gran parte de ella no pudo votar. Pero cuando ejerce el sufragio, estoy seguro que va a tomar las mejores decisiones para este país. Bueno, Gabrielita Andino, antes de presentar a nuestro otro invitado, tiene el título del programa. Así que vamos con usted, Gabriela. Muy buenos días, licenciado, muchas gracias. Muy buenos días a nuestros televidentes. De inmediato le damos a conocer la temática este martes para que comience a participar a través de nuestras redes sociales. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia conoce este miércoles el recurso de casación presentado por la defensa técnica del joven Kevin Solórzano. Este es el tema que planteamos desde ya a través de nuestras redes sociales en Twitter y Facebook para que comience a participar y sea parte del panel con nuestros panelistas también. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia conoce este miércoles el recurso de casación presentado por la defensa técnica del joven Kevin Solórzano. Este es el tema de hoy en Frente a Frente. Creo que nos faltó un poquito ahí, una preguntita, como que esa preguntita es el ganchito para entusiasmar a la gente a participar. ¿Cuál será el desenlace? Es decir, nadie lo sabe, ¿verdad? Se tiene que reunir
el pleno mañana, estudiar la sentencia emitida en el caso de Kevin Solórzano, que está privado de su libertad, y en función de eso resolver la casación presentada por la defensa técnica. Pero no está de más. ¿Cuál cree usted será el desenlace? Sobre este tema tenemos también en directo desde España a uno de los hondureños mejor formados en materia de derechos humanos, Joaquín Mejía. Justamente, sé que está en España, Joaquín, pero no sé en qué ciudad. En Galicia, exactamente. Exactamente. ¿En qué ciudad, Joaquín? En Vigo, estoy exactamente en Vigo. en Vigo. Sí. En Vigo, qué bien. Aquí son las 7 de la mañana con 17 minutos, no sé cuántas horas adelante lleva España en este momento. Son las 2 de la tarde. De diferencia por ahora. 7 por ahora, 2:14. Bueno, Joaquín, aquí tengo de panelista presencial en el set de Frente a Frente a Josué Aguilar. ¿Lo conoce, Josué? ¿Conoces a Joaquín? Tengo que contarte algo sobre José Joaquín Murillo. Mejía. Sí, mire, honor a quien honor merece, Renato. Gran parte de mi crecimiento profesional se lo debo a ese hombre que está al otro lado de la pantalla. Él, gracias a él, yo me he inspirado cada vez más a formarme en el tema de litigio internacional de derechos humanos. Él es mi estándar dorado en el tema de derechos humanos en Honduras, y gran parte de mi crecimiento profesional se lo debo a Joaquín Mejía. Lo conozco perfectamente bien, más que un amigo, es un hermano, y esta es una grata sorpresa, Joaquín. Me alegra mucho interactuar contigo. Es un honor, francamente, estar con un mentor. Pensé que no se conocían, francamente. No, Pensé que no se es una conocían. sorpresa Me asombra increíble. la forma como tú lo presentas a Joaquín. Es mi mentor, es decir, me siento profundamente honrado de estar con Joaquín. Muy bien. El honor es mío, mi estimado amigo. ¿Qué tal, Joaquín? ¿Qué hace en Vigo? Pues Renato, por cuestiones familiares y laborales, paso desde el año pasado un tiempo en España y un tiempo en Honduras. Así que en este momento estoy en ese tiempo que me corresponde estar por aquí, y nada más agradecer la oportunidad para hablar de un tema tan importante que tiene que ver con justicia e impunidad, y también agradecer las palabras de Josué, a quien quiero, admiro, y también lo considero obviamente un amigo y un hermano, y que hemos trabajado en muchas cuestiones de manera conjunta, con el objetivo siempre de que logremos algún día que en Honduras exista realmente un sistema de justicia y seguridad que pueda lograr lo que dice el artículo 1 de la Constitución de la República, en el sentido de garantizar el bienestar económico, cultural, político, social de toda la población. Bueno, seguramente mucha gente está reflexionando en este momento y qué hace Joaquín y qué hace Josué para hablar de ese tema de Kevin Solórzano. Pues ya verán ustedes por qué los tenemos esta mañana aquí en Frente a Frente, después de la pausa comercial. Recordamos el tema y la consulta de este martes, que ya está posteada en nuestras redes sociales. El Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia conoce este miércoles el recurso de casación presentado por la defensa técnica del joven Kevin Solórzano. ¿Cuál será el desenlace? Esta es la consulta que trasladamos a través de nuestras redes sociales. Bueno, un poquito más de insumos. Como les he dicho, el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, y se los ha repetido ya varias veces Gabriel Andino, va a decidir este miércoles si Kevin Solórzano recupera su libertad. Kevin Solórzano, estudiante universitario, fue condenado en 2017 a 33 años de cárcel después de que se desestimó las declaraciones de sus testigos y solo se tomó en cuenta el testimonio de la esposa de la víctima y su hijo mayor. Él fue imputado de haber asesinado al abogado Edwin Giovanni Eguigure. ¿Recuerdan ustedes ese caso? Alrededor de las 5:45 de la mañana del 11 de noviembre de 2014. Pero la defensa técnica de Kevin presentó una casación que es la que se resuelve mañana. Y precisamente
dos magistrados de la Sala Constitucional se excusaron de participar en resolver esta casación. Así que voy primero con su mentor para que me dé una valoración. ¿Qué piensa de este caso el experto en materia de derechos humanos, don Joaquín Mejía, desde Vigo, España, esta mañana? Adelante, Joaquín. Gracias, Renato. Yo creo que lo primero que me gustaría señalar es que recordar que una de las garantías judiciales que deben caracterizar a un juicio justo es el principio de presunción de inocencia. ¿Y qué significa el principio de presunción de inocencia? Tomando en cuenta lo que han señalado órganos internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Dos cosas. En primer lugar, que ese principio es un elemento esencial para la realización efectiva del derecho a la defensa. Y, en segundo lugar, que este principio o este estado de presunción de inocencia debe de permanecer o acompañar a la persona acusada durante toda la tramitación de un proceso penal hasta la sentencia firme que determine obviamente su culpabilidad. Y de esta presunción de inocencia deriva un principio que está en el artículo 339 del Código Procesal Penal, que es el indubio pro reo. ¿Y qué implica esto? Según este artículo, cuando no hay pruebas suficientes para condenar a una persona, se debe dictar sentencia absolutoria y asimismo será absuelto en caso de duda razonable. Por tanto, lo que este artículo nos está diciendo es que para condenar a una persona respetando el principio de presunción de inocencia se deben de cumplir tres condiciones. La primera condición es que existan pruebas suficientes para condenar a esa persona que está siendo acusada. En segundo lugar, que las pruebas deben generar certeza de que esa persona acusada participó en el hecho que se le está imputando. Y en tercer lugar, cualquier duda en la participación de esa persona acusada debe derivar en la absolución, es decir, la certeza es fundamental. En el caso de Kevin Solórzano, la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia consideró en su sentencia de casación que se ha vulnerado este principio de presunción de inocencia, que está reconocido en el artículo 89 de la Constitución. En consecuencia, para la Sala de lo Penal, las pruebas presentadas por el Ministerio Público y valoradas por el Tribunal de Sentencia que lo condenó no eran suficientes para generar certeza sobre su participación en el crimen del abogado Edwin Egigure Abdul. Pero a mí me gustaría, antes de finalizar esta parte, dejar planteadas dos cuestiones. Bueno, más allá de las formalidades del proceso judicial, de las interioridades, digamos, de las cosas muy puntuales del proceso judicial, hay que plantearse, creo yo, como sociedad hondureña, dos preguntas y una premisa. Perdón. La primera pregunta es, ¿quién va a reparar el daño moral y material de esta injusticia que ha mantenido a Kevin Solórzano en prisión desde el año 2014? Primero. Y la segunda pregunta, ¿quién va a reparar a la familia del abogado Egigure Abdul por la falta de una investigación imparcial y efectiva para determinar la identidad de los verdaderos responsables del asesinato de su familiar? Esas dos preguntas tienen que estar siempre presentes en cualquier análisis alrededor de este caso. Y termino con la premisa. En mi opinión, este caso es una evidencia más, es otra evidencia más del fracaso de las tímidas reformas implementadas en el sector justicia del país y de algo que dice la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en su informe especial sobre Honduras de 2019, la persistencia de muchos de los problemas estructurales que debilitan la garantía de independencia e imparcialidad, y abro comillas, y que contribuyen a que persista la situación de impunidad en el país, cierro comillas. Muchas gracias, Joaquín. También escucho las valoraciones iniciales que tiene don José Murillo sobre este caso, que se resuelve mañana. Sí, gracias, Renato. Y voy a retomar lo que ha manifestado Joaquín. Creo que él ve más allá del caso de Kevin. Y nos enfocamos en un problema estructural de la justicia hondureña. Porque así como el caso de Kevin refleja una justicia que no ha sido efectiva, no ha sido pronta, sino que una justicia tardía, así hay cientos de casos también que están, digamos, en este momento durmiendo el sueño de los justos. Y es desafortunado porque, como hemos presenciado los últimos
por lo menos 20 años, la cooperación internacional, la sociedad civil, los medios de comunicación inclusive han contribuido con este esfuerzo por mejorar la eficiencia y la eficacia de la justicia en Honduras, presionando, digamos, para que las reformas se concluyan, tratando de generar, digamos, criterios en la opinión pública y, por supuesto, generando casos emblemáticos de litigio estratégico que develan esas grandes falencias de la justicia. Y más allá de criticar al Poder Judicial, es presentarles soluciones a partir de esa reflexión que los jueces deben realizar y del estudio a profundidad que debemos como sociedad también de realizar sobre el caso de Kevin. Mire, en primer lugar, llevar a este joven a un juicio, someterlo a tantos años de prisión, con tan pocas pruebas en su contra, solo devela la grande falencia de la investigación criminal en el país. Número 2, y como ya lo ha dicho Joaquín, ¿quién puede reparar el daño causado a Kevin, un joven que entró a los 19 años a prisión y ahora tiene 25 años? Yo recuerdo cuando tenía 19 años. Estaba estudiando en la universidad como él estaba estudiando cuando lo arrestaron. Y tenía tantos proyectos y planes. Estaba pensando en dos cosas, en convertirme en un profesional y ayudar a mi familia, por supuesto, y también en cómo contribuir al país a través de mi profesión, que yo tenía la certeza que iba a estudiar Derecho no para convertirme en un millonario, sino que para poner mis conocimientos al servicio de los más vulnerables, como lo he hecho. Y a este joven le han truncado su presente, su pasado y espero que no su futuro a través de una resolución de la Corte Suprema de Justicia. Pero aquí también indigna, y como ya lo ha dicho Joaquín también, mi estimadísimo mentor, ¿quién le repara el daño a la familia de Edwin Eguigure? ¿Quién? Es decir, ¿quién le puede, después de que esperamos de que Kevin salga, digamos, libre, después de que hemos visto a su madre suplicar por una justicia pronta, aquí en este programa, todavía sigue encarcelado el joven? Pero ¿quién le va a reparar el daño causado a estas dos partes? Aquí, fíjese que más allá de villanos, lo que veo es víctimas en los dos lados. Y esto también nos lleva al tema de... Y hay una película que anda girando, perdón que le haga promoción, pero se llama La dictadura perfecta, y hablan de la caja china. Y la caja china, para quienes no han visto la película, es un término que usan para... Cuando un líder político está en apuros por actos de corrupción, por arbitrariedades, sacan siempre casos de alto impacto precisamente para distraer la atención del público y centrarla en ese caso. Y una de las cosas que he notado en los últimos años, es que cuando hay situaciones de alto impacto, de repente el caso de Kevin es el primero que ponen sobre la palestra pública. Y nuevamente está sucediendo. Esto sirve también porque, mire, aquí las coincidencias, en Honduras las coincidencias son las más planificadas del mundo. No existen las coincidencias a estos niveles. Y han puesto el caso de Kevin precisamente para distraer la atención de los juicios de Nueva York. Pero mire, y tantas cajas chinas que han tratado de sacar una tras otra, tomando casos que son importantes, porque el caso de Kevin es un caso importante para revertir esas condiciones de injusticia que hay a nivel sistémico. El caso, por ejemplo, de Kenia y los femicidios son importantísimos y son una lucha válida que ha sido, digamos que impulsada con valor, con firmeza por organizaciones feministas de Honduras. Pero esos casos que son legítimos los ponen precisamente para distraer la atención del público en un caso que nada puede, ni siquiera la Semana Santa, que es un distractor grandísimo, nos va a quitar el ojo de estos juicios de Nueva York y las vinculaciones de estos juicios con altos funcionarios del Estado. Eso es algo que nada lo va a poder quitar
del panorama No, y nosotros nacional. nosotros no lo vamos a eludir hoy. De hecho... Es que la crítica no era para su medio. ¿Sabe para quién era? Lo que te quiero decir, Josué... Para la Corte Suprema de Justicia. Es que inclusive yo quería comenzar hoy con ustedes hablando de este tema, pero dije, no, me he comprometido porque es mañana la sesión claro. del Pleno, pero no, en el transcurso del programa lo vamos a abordar. Pero mire qué interesante, se filtra en primer lugar los temas que digamos que va a Sí, abordar. porque este de Kevin ha sido un caso mediático, Sí, sin exactamente. lugar a dudas. Ahora, yo Ajá. asumo, Josué, que usted cree en la inocencia de Kevin Solórzano. Yo creo que no es culpable, que es muy distinto, pero sobre todo, más allá de, porque yo no vengo a defender a Kevin, ha tenido dos extraordinarios defensores. ¿Quién no conoce en el mundo jurídico a Yair López o a Celeste Cerrato? Son dos penalistas de altura y afortunadamente ha tenido esa asistencia legal. Vengo más bien a develar esas falencias del sistema que tanto daño le han causado a nuestra justicia. Correcto. Y en la misma línea está Joaquín Mejía. ¿Cuáles son esas falencias? Hay que ir haciendo las críticas y aportando las soluciones también, porque ambos han dicho, ¿quién repara el daño del abogado asesinado? ¿Y quién repara el daño del imputado, de Kevin Solórzano? Tanto Josué como Joaquín han hablado de las falencias del sistema judicial. ¿Qué es lo que debemos corregir, Joaquín, para no encontrarnos con otros escenarios similares a este y a miles que se han producido aquí en el país? Adelante, Joaquín, en España. Sí, bueno, yo creo que lo primero que hay que señalar es que, en mi opinión, tanto la sociedad hondureña como la comunidad internacional ha cometido un grave error en relación con la situación que vive Honduras. Y el error es que no hemos querido ver, no hemos querido aceptar que desde el año 2009 Honduras vive en una situación de anormalidad democrática. Y cuando un país vive en una situación de permanente anormalidad democrática, no es posible aplicar medidas que pueden ser adecuadas en una situación de normalidad. Por tanto, Honduras lo que requiere son medidas excepcionales ante una situación de excepcionalidad. ¿Y por qué digo esto? Porque la comunidad internacional e incluso la sociedad hondureña hemos insistido hasta el cansancio desde el 2009 que nuestra crisis de institucionalidad y nuestra crisis política la vamos a resolver a través de dos grandes mecanismos. Un primer mecanismo es a través de procesos electorales que desde el 2009, creo yo, que siendo completamente honestos y desde la lógica democrática, nadie puede asegurar que hemos tenido procesos libres, auténticos y justos. Y en ese sentido, esto demuestra obviamente que los procesos electorales utilizados como una medida normal en una situación de anormalidad no funcionan. Y uno lo puede ver, en mi opinión muy particular, que puedo estar equivocado, en uno de los grandes fracasos del proceso electoral hondureño y que se puede reflejar en las elecciones internas. Y es el hecho de que la democracia implica que lo que se busca es el gobierno de los mejores y por tanto la democracia impone una serie de virtudes republicanas para evitar el gobierno de los peores. ¿Y quiénes son el gobierno de los peores? Los enemigos de la democracia. ¿Y quiénes son en Honduras los enemigos de la democracia? Corruptos, golpistas, violadores de la Constitución, violadores a derechos humanos, vinculados con el lavado de activos, narcotráfico, etcétera. Vayamos a ver las candidaturas que han salido de las elecciones internas para mirar cómo los enemigos de la democracia han participado sin ningún problema. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, la segunda medida normal en una situación de normalidad democrática que se ha aplicado, y esto tiene que ver sobre todo con la comunidad internacional, es que se han invertido millones y millones de dólares y euros en intentar fortalecer a una institucionalidad que está actuando de una manera normal, y me refiero al Ejército, a la Policía Nacional, al Ministerio Público y al Poder Judicial. ¿Y a dónde voy? Que nos vamos a encontrar, por ejemplo, que estas inversiones económicas tan grandes por parte de la comunidad internacional ha dado ¿qué resultados?
Pues que ahora obviamente hay más personal, mejor pagado, mejores edificios, mejor equipo de trabajo, mayor presencia en diferentes lugares del país, pero resultados cualitativos que tienen que ver con la reducción de la impunidad, que tienen que ver con la eliminación de una justicia selectiva, como dice la Comisión Interamericana sobre Honduras, o como el aumento de la confianza ciudadana en las instituciones, ha sido un total fracaso. Miremos el último sondeo de opinión pública del ERIC SJ, donde señala que el 79% de la población tiene poca o ninguna confianza en el Ministerio Público, que más del 80% de la población tiene poca o ninguna confianza en la Corte Suprema de Justicia, que el 85.1% de la población cree que fiscales, jueces y magistrados protegen los intereses de los poderosos y corruptos del país. Eso es grave. Entonces, ¿a dónde voy? Que hemos estado aplicando medidas normales en una situación de anormalidad y Honduras requiere medidas excepcionales ante esta situación. Y en mi opinión y en la opinión de otros sectores de la sociedad, creo que la situación en Honduras requiere que tengamos la valentía de reconocer la necesidad de un gobierno de transición formado por respetables ciudadanos y ciudadanas que tenga unas tareas que son urgentes. Y una de las tareas urgentes relacionadas con el tema de justicia es que se garantice un mecanismo, obviamente una ley es necesaria, pero también otras medidas para lograr que la selección de las personas que van a ocupar las altas magistraturas del Estado, es decir, de los magistrados y magistradas de la Corte, del Comisionado Nacional, del Ministerio Público, etcétera, garantice, asegure que sea sobre la base de un sistema basado, valga la redundancia, en la meritocracia, en la capacidad, en la integridad y no basado en los vínculos políticos que tienen muchas personas que llegan a esas altas magistraturas del Estado. Obviamente, cuando las más altas magistraturas del Estado son seleccionadas por cuestiones vinculadas a la política partidista, ¿qué podemos esperar del resto de la estructura del Poder Judicial o del Ministerio Público? Bien, muchas gracias, Joaquín. Bueno, como en todo caso similar a este, hay dos caras. La defensa y el acusador. Los acusadores están satisfechos después de la sentencia que se emitió y la pena que se fijó de 33 años, porque no sé si estaban, creo que sí, es la misión que tienen. Los acusadores creen que Kevin es el culpable de este asesinato del abogado Eguigure. Obviamente la defensa de Kevin en este momento dice que no hubo suficientes pruebas. Te lo he escuchado a ti, Josué, se lo he escuchado a Joaquín. Y eso me provoca hacerles una pregunta para ambos. Desde el punto de vista probatorio, aquí la anoté, ¿qué se necesita para condenar a una persona? Siempre relacionando el caso de Kevin Solorza. ¿Qué se necesita para condenar a una persona? Partiendo de esa premisa de ustedes de que no hubo suficientes pruebas en el fallo contra Kevin Solórzano. Sí, Renato, y es una muy interesante pregunta, muy buena, pero no quiero dejar flotando algo que mencionó Joaquín, que creo que responde a la gran interrogante: ¿cuál es la solución al problema sistémico, al problema de la injusticia en Honduras? Y él lo dijo perfectamente bien. Es la forma en la que se seleccionan los altos funcionarios del Estado. ¿Quiénes los eligen? El Congreso Nacional. Y por eso es que decíamos en su programa hace unas semanas que es de vital importancia que le prestemos mucha atención a los candidatos a diputados y diputadas. Pero también lo que mencionaba Joaquín sobre un sistema que despolitice esa elección de altos funcionarios. Fíjese que ya hay una propuesta. Se presentó en el periodo cuando Orlando Hernández era presidente del Congreso Nacional
y lo presentó, si usted recuerda bien, la Comisión de Reforma de la Seguridad Pública, integrada en aquel momento por don Matías Funes, que en paz descanse, por Omar Casco y también por Víctor Mesa. Esa propuesta venía a despolitizar la elección de altos funcionarios, generar eso que nosotros hemos pedido a gritos durante años, que es la meritocracia, que una persona asuma el puesto porque tenga las competencias, tanto profesionales, técnicas y, muy importante, tenga un recorrido de vida honorable, que es lo que no tenemos en la mayoría de estos procesos. Pero claro, hay dos, y aquí digamos hay que ser justos. Hay personas que han sido seleccionadas de dedo. En el caso de Guatemala, por ejemplo, se suponía que después de que Claudia Paz y Paz saliera de ser fiscal general, iban a poner a alguien que iba a asumir una posición política más apegada a los grupos de poder, como en su momento se creyó que iba a ser Thelma Aldana. Y los grupos de poder, francamente, la eligieron y la pusieron ahí, pero ella asume un papel protagónico de lucha contra la corrupción. Entonces, no tenía legitimidad de origen, pero sí legitimidad de ejecución, que eso es algo que se lo puede ganar cualquier funcionario. Por ejemplo, la Comisionada Nacional de Derechos Humanos, que llegó y criticamos muchísimo su forma de haber accedido al puesto, pero he visto sus últimas ejecutorias y francamente no le veo una agenda política, no veo tampoco que tenga algún amarre o algún acuerdo tras bambalinas. Sus posiciones han sido muy acertadas y muy apegadas a la función para la cual fue nombrada. Y en una conversación con la Comisionada Nacional, mi sugerencia era mantenga esa misma trayectoria de imparcialidad y objetividad, y usted va a tener el respaldo de esa sociedad civil que ha sido detractora de otros comisionados precisamente porque se han prácticamente subordinado a la voluntad del líder político de turno, que no es lo correcto. Un comisionado nacional de derechos humanos debe ser una persona imparcial. Ahora, regresando a su pregunta, mire, dos cosas importantísimas. La primera, cuando yo regresé de Australia en el 2015, 2 semanas después comenzó el caso de Kevin. Recuerdo muy bien el asesinato de Edwin Eguigure, la captura de Kevin, y fuimos siguiendo el caso como todas las personas que nos están acompañando, la mayoría de las personas, a través de los medios de comunicación. Vimos esas inconsistencias entre el retrato hablado, presentado por la DPI y el imputado, que en este caso es Kevin. Vimos también las inconsistencias entre los testigos y los hechos que, alegaba la Fiscalía o el Ministerio Público. Y en ese sentido se ha generado un aura de, señalamientos contra Kevin que creo que son injustos, en el sentido de que toda esta parafernalia mediática y jurídica contra un joven que está siendo acusado sin las pruebas suficientes. Y eso me llama poderosamente la atención, porque aquí hacemos un escándalo grandísimo. Claro, la muerte de cualquier persona amerita que el Estado investigue y que presente, los resultados en tiempo y forma. Sin embargo, Kevin, un joven que inició, esta pesadilla, esta novela terrorífica, malévola, a los 19 años, ha sido el foco de atención de los medios de comunicación, de la sociedad hondureña, pero a mí me gustaría ver ahí más bien a todos los corruptos de alto nivel del país, Renato, a todos los que han saqueado el Instituto Hondureño de Seguridad Social. Me encantaría ver también desfilar expresidentes que han hecho lo que han querido con el Estado de Honduras como si fuera una hacienda privada. Esas son las inconsistencias que no terminamos de entender los hondureños. Pero hay una diferencia grande, y lo hablaba ayer con una
bueno, con otro periodista. Kevin no nació con una cuchara de oro metida en la boca. Si él hubiera sido de una familia poderosa, potentada, le aseguro que hubieran hecho todo lo posible por minimizar y por atenuar el caso y más bien presentarlo como una víctima. Ese es el tipo de justicia que tenemos en el país, con justicia selectiva y con impunidad selectiva también. Decía que la misma pregunta va para Joaquín. Sí. Joaquín, desde el punto de vista probatorio, ¿qué se necesita para condenar a una persona? Bueno, primero, Renato, a mí sí me gustaría plantear o recordar también, en relación con la pregunta anterior, de cuáles son las salidas. Yo invitaría a toda la sociedad a que podamos leer las primeras 2 recomendaciones que presentó la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Honduras en relación con el sistema de justicia. Y una es adoptar medidas urgentes y efectivas para prevenir y sancionar e investigar las violaciones a derechos humanos, y la otra es que se adopte una ley sobre el Consejo de la Judicatura y de Carrera Judicial que va a reforzar la independencia judicial y también garantizar una selección transparente de los miembros del Consejo y de la Corte, como ya lo había dicho. Teniendo en cuenta eso, otra cuestión, que hay que recordar que hay un tribunal de sentencia que dice que Kevin es culpable del asesinato del abogado Yegure. Sin embargo, la sala de lo penal en una sentencia de casación dice, ojo, dice que Kevin revierte esa sentencia condenatoria, es decir, está diciendo que es inocente Kevin porque se violó su principio de presunción de inocencia y además porque no se observaron las reglas procesales para la celebración de un juicio, porque se excluyeron pruebas que eran decisivas en la sentencia y además también porque se valoró prueba que era impropia. Teniendo en cuenta estas 2 cosas, sí es importante también ver cuáles son las condiciones que hacen que una sentencia condenatoria sea legítima y respete el principio de presunción de inocencia. Voy a nombrar 3 de manera rápida. Que la prueba sea lícita, es decir, que sea legal, que haya un debido proceso probatorio, es decir, que en el juicio las 2 partes, acusadora y defensora, tengan la posibilidad de presentar todas las pruebas que consideren pertinentes. 3, la plena prueba sobre la responsabilidad penal de la persona que está siendo acusada. 4, debida motivación, es decir, que la decisión a la que llegue el tribunal tiene que estar bien motivado. 5, no solamente motivado, sino que también tiene que tener razonamiento jurídico, la relación que hay entre esa decisión y las pruebas que valoró. 6, recordar que únicamente puede ser declarada culpable una persona cuando las pruebas den la plena convicción de que esa persona fue la que cometió el crimen. Y 7, relacionada con la anterior, es que la prueba existente, es decir, que en caso de que la prueba que la prueba existente sea incompleta, sea insuficiente o genera dudas, entonces esa persona va a ser absuelta. Pues la sala de lo penal eso es lo que hizo. ¿Y por qué? Yo voy a mencionar nada más, Renato, 7 puntos así de manera general en el caso de Kevin, que genera dudas sobre su culpabilidad y por tanto se mantiene intacto su estado de presunción de inocencia. En primer lugar, al principio, en las primeras diligencias que desarrollaron los entes de investigación del Estado, todos los testigos dijeron que fueron 2 los atacantes, pero luego, más tarde, en la audiencia ante el tribunal, señalaron que era 3. Incluso la hoja de levantamiento del cadáver y el acta de levantamiento de policía de investigación señalan que los atacantes eran 2 y no 3. ¿Por qué es importante esto? Porque cuando son 3 personas, entonces ese caso puede pasar a un juzgado de jurisdicción nacional y no se ha conocido por un juzgado de jurisdicción ordinaria. Ojo con ese punto. Segundo, el dictamen balístico, por ejemplo, emitido por Laboratorio Balístico de Medicina Forense, señala que los casquillos encontrados en la escena del crimen pertenecen a 2 personas. Sin embargo, las declaraciones testificales y las primeras diligencias después del crimen señalan que Kevin intentó asesinar a la esposa del abogado Yegure, pero que en las 2 ocasiones que intentó disparar el arma, esta no funcionó. Entonces, ¿cómo es posible que un arma que no funcione y luego en el lugar de los hechos se encuentran casquillos de diferentes armas?
Tercero, y esto creo que toda la sociedad hondureña lo recuerda, el retrato hablado, donde aparece una persona sin bigote y que supuestamente es el asesino del abogado Eguiguren, obviamente no guarda parecido físico con Kevin Solórzano, porque Kevin incluso en ese momento estaba barbado. No es posible taparse la barba y no tener bigote, y eso aparecía en el retrato hablado, y eso hay que señalarlo. También la descripción física del atacante, se dice, por ejemplo, que el atacante medía 1,70, que era de 25 a 30 años. El Kevin mide alrededor de 1,80 a 85 metros de alto y tenía 19 años. Esa es una inconsistencia importante. O, por ejemplo, apareció como testigo un policía de la Policía Militar de Orden Público, señalando que un informante le contó a él que Kevin y otras personas se estaban jactando de matar a la víctima, pero nunca dijo, o sea, esa prueba testifical, dónde estaba, cómo la probó, sino que se creyó en que él dijo, un informante me dijo, y no se sabe quién es el informante, en qué condiciones se dijo. No hubo manera de probar eso, y se tomó en consideración. Por otro lado, también hay testimonios de un amigo de Kevin que pasó por su casa para darle jalón a la universidad, de su mamá, de su hermana, que confirman que él estaba en la casa al momento de los hechos. Y algo muy importante, y con esto termino, es el dictamen de llamadas, porque el dictamen de llamadas confirma que Kevin está ubicado cerca de su casa y en la parada de buses donde esperó a su amigo que lo llevó a la universidad, y obviamente que confirma que él estaba ahí y no donde sucedió el crimen. Pues muchas de estas pruebas o de estos puntos que estoy mencionando no fueron valorados de manera cabal por el Tribunal de Sentencia, y por eso la Sala de lo Penal dice que hubo una valoración impropia de algunas de las pruebas y que además no hubo un racionamiento, digamos, o no hubo o se excluyó, digamos, de este tipo de pruebas que tienen obviamente un valor decisivo en la sentencia recurrida. Yo las dejo ahí para que la ciudadanía se dé una idea, y que a mí en lo particular, yo no soy experto en derecho penal, mi área es derecho internacional de derechos humanos, y en ese sentido, cuando yo valoro esto que acabo de mencionar, estos datos, y lo contrasto con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, entonces a mí lo que me dice en el ámbito de mi expertise es que obviamente no existe certeza y hay duda razonable de que Kevin Solórzano haya cometido este crimen, y por tanto, de acuerdo con el artículo 339, con la Constitución de la República, el 89, obviamente cuando no hay certeza, entonces debe prevalecer la presunción de inocencia, y aquí el Ministerio Público tiene un papel fundamental, porque el Ministerio Público tiene la obligación de investigar, tiene la obligación de determinar la verdad de los hechos, porque la verdad de los hechos es un derecho que tiene la familia del abogado Eguiguren, en el sentido de que le diga al Estado a través del Ministerio Público y a través de un tribunal cuáles fueron las circunstancias del crimen y quiénes son todas las personas intelectuales, cómplices, partícipes, materiales de ese crimen. Y también, ojo con esto, el derecho a la verdad tiene una característica o una naturaleza colectiva, en el sentido de que toda la sociedad hondureña conozcamos qué pasó y por qué en este juicio hay tantas dudas que hacen que sigamos teniendo desconfianza en el sistema judicial hondureño, que creo yo que ese es el problema de fondo que hay en este caso, que representa un problema estructural en la justicia de Honduras. Muchas gracias, Joaquín. Recordamos al público que el 28 de septiembre de 2017, el 18 o el 28 de septiembre de 2017, Kevin Solórzano fue condenado por un tribunal de sentencia a 33 años de prisión. Luego, por mayoría, la sala penal lo absolvió y luego se produce la casación, justamente la que vamos a conocer sus resultados mañana. Voy a ir a la pausa comercial porque miren que tengo a muchos abogados en línea sobre este caso, que mire, qué como bien. tú lo decías, se volvió mediático. Así que vamos a la pausa y volvemos. Damos de inmediato lectura a sus mensajes en nuestras redes sociales. Comenta Windres que lo liberen ya. Total, ya están cayendo los peces gordos. No necesitan más distractores. Autoridades mediocres. Henry Smith, la práctica de lawfare o la guerra, dice, jurídica, cada día se vuelve parte del sistema de justicia como parte de.
Miguel Zelaya, caso Kevin Solórzano, mejor ejemplo donde la prueba científica no tiene ningún valor frente a la dudosa prueba testifical del caso mismo y la nula, tétrica, pésima investigación de entes encargados y la hazaña del Ministerio Público a una víctima. Pero como no son pandoros o empresarios o etcétera, dice. Roberto Benítez, le he seguido el caso a ese muchacho y tengo la percepción que es inocente. No se hicieron pruebas científicas. Dios hará justicia. Tenemos otro mensaje de Eduardo Ulloa. El caso Kevin se mediatizó. No se dio debida importancia a la ubicación de Kevin en la escena mediante su teléfono móvil. Toda la investigación se centró solamente en Kevin. No se investigó a profundidad tanto el entorno laboral como investigar a profundidad a la esposa de la víctima. Un último mensaje del abogado Danilo Madrid. A Kevin Solórzano fue el sistema quien lo condenó. No fueron las pruebas. Un juicio salpicado de incongruencias y sendas contradicciones. Produjo una sentencia débil, frágil y ambigua. Si aún hay justicia en la Corte Suprema de Justicia en Honduras, el Pleno se le va a declarar inocente. La sala de sentencia condenó a Kevin a 33 años, la sala penal lo absolvió por mayoría, por eso hubo que recurrir a la casación. Y mañana el Pleno de Magistrados, 2 que se han excusado, ya vamos a hablar de eso, va a conocer de la casación. Mañana sabremos entonces si este joven queda en libertad o no. Sigue cumpliendo la pena de 33 años. Tengo a un criminólogo, al abogado Jonathan Varela, pero también tengo a la defensa de Kevin Solórzano, Yair López, inmediatamente después de la pausa para que sigamos alternando con Joaquín Mejía en Vigo, España, y José Murillo aquí en el set de Frente a Frente. Está en comunicación con Frente a Frente el doctor en criminología Jonathan Varela para entrarle también a aportar criterios sobre este caso del estudiante Kevin Solórzano. Aquí se dividió la sociedad, ¿verdad? Unos que pensaban o que piensan que él es el culpable del asesinato del abogado Eguigure y otra parte que lo cree inocente. Bueno, en ese sentido escuchamos al criminólogo Jonathan Varela que aporta en Frente a Frente horas antes de que el Pleno de Magistrados conozca la casación. Adelante, abogado. Bueno, muchas gracias, Renato, muchas gracias. ¿Sabe por qué aporto? Porque yo estuve en ese programa. Y usted se acuerda de la polémica que teníamos cuando ahí se hacía los medios de comunicación completos en favor de Kevin y medios de comunicación completos en contra. O sea, llevamos este juicio a la sociedad, no a la justicia. Y eso no es correcto. Eso no es correcto. Quien administra justicia es un poder del Estado. Pero nosotros inclinamos la balanza. Y eso también se vio feo. Yo no estoy diciendo en este momento que Kevin sea culpable o sea inocente. No es mi trabajo, soy criminólogo. Estoy trabajando la situación de la sociedad. Entonces, ¿qué pasa? Miren, los dos compañeros que están ahí son unos excelentes profesionales. Don Jorge Murillo es un profesional completo. El compañero que está allá en España es un profesional que vale la pena reconocer también. Pero no conocemos el expediente, no somos parte de la audiencia, no vamos a juicio, no estamos ahí, estamos informados. Esa es otra cosa. Y el derecho penal tiene 5 principios, uno que se llama intimación, identidad, oralidad, contradicción y el último, publicidad. Pero eso es cuestión de las partes, de los que están del proceso. Yo no puedo hablar de esos principios. ¿Por qué? Porque sencillamente no soy parte en el proceso. Pero sí me gusta cómo se están desenvolviendo desde el punto de vista social, de derechos humanos, incluso. ¿Cuáles son las opiniones de la sociedad? Las opiniones son contrarias, porque es lo que vendemos. Renato, yo le dije a usted en el último programa que yo estuve ahí, que los medios de comunicación son positivos y son negativos. Usted hace un programa que vale la pena. De hecho, yo siempre pago anuente a estar ahí en el programa porque vale la pena. Y ahorita tenemos la decisión que va a hacer mañana el tribunal, la Corte Suprema, de la libertad de un ser humano.
Pero yo también quiero preguntarle a la sociedad y a los de los derechos humanos, ¿para qué queremos tener a Kevin preso tanto tiempo? ¿Para qué lo vamos a tener si el hombre ya, si es culpable e inocente, si es inocente, ha pagado algo que no debió? Y si es culpable, el derecho penal es violento, no le va a resolver el problema, ni va a regresar al fiscal, ni va a regresar la psiquiatría que ha sufrido los hijos y la esposa. Entonces, busquemos un derecho penal alternativo. Ellos son de derechos humanos, los dos son especialistas en derechos humanos. Pero busquemos un derecho penal alternativo, busquemos un derecho penal diferente. Eso es lo que tenemos que proponer. Ahora, me llama la atención, ¿para qué involucramos la política en un juicio penal? Eso no tiene nada que ver tampoco. ¿Por qué? Porque la política solo es el hecho de llegar a ser autoridades a un juicio. Y como dijo el compañero de España, eso es lo que tenemos. Pues si eso es lo que tenemos, lo que dice Jorge Murillo, lo que tenemos es lo que tenemos. Pero tenemos que salvar este país. Pero yo no me quiero meter en eso porque no es mi participación es desde el punto de vista criminológico. Entonces yo les quiero decir a ustedes, hay dos cosas importantes. ¿Quién de nosotros tres ha participado en el juicio? ¿Quién de nosotros cuatro, Renato, Ed, todos, ninguno? Solo los dos especialistas que tiene él como profesionales. Entonces hay cosas que no tenemos que intimar, no tenemos que publicarlas porque se miran feas, más bien, que es cuestiones profundas del proceso, porque estamos inclinando la balanza. Entonces la sociedad también se inclina. Fíjate que yo ni conozco a Kevin, ni lo conozco. Entonces yo lo que les quiero decir de buenas maneras es que usemos la objetividad, porque la objetividad nos hará grandes, tanto a los respetuosos de un lado como a los respetuosos del otro. Yo he visto los mensajes y la sociedad dice, ¿y quién va a reparar el daño de la fiscal? Bueno, la sociedad misma. Y por último, solo quería decirle que no utilicemos el derecho penal para todo. El derecho penal es violento, Renato. El derecho penal no le va a devolver la vida al fiscal. El derecho penal no le va a devolver los años a Kevin, que ha estado preso 6 años ya. El derecho penal es lo más violento que tiene el país y puede cambiar 1000 códigos. Por eso en Holanda ya desapareció. En otros lados han desaparecido. Yo quise participar ayer porque usted tuvo un programa buenísimo ayer, igual al de hoy. Pero el derecho penal es eso más violento que tiene el derecho. Y yo soy penalista, y soy doctor en derecho penal, y soy criminólogo, y le puedo decir que eso no le resuelve el problema a nadie, sino que me lo diga el doctor Murillo, si estoy equivocado, y el doctor de España. Muchas gracias. A usted, el abogado Jonathan Varela, en comunicación con Frente a Frente. Seguramente habrán comentarios de Josué y de Joaquín. Antes escuchamos al abogado Yair López, que es de la defensa de Kevin Solórzano. Abogado, buenos días. Buenos días, Renato, y buenos días a sus panelistas. Gusto en saludarles. Mire, yo quisiera inicialmente comenzar con una pequeña reflexión y haciendo alusión a lo que señaló el abogado Jonathan Varela. Fíjese que, como él bien señaló, los juicios penales se rigen bajo ciertos principios. Y un principio fundamental, que es una garantía judicial de cualquier imputado, es que su juicio sea oral y público. ¿Y por qué debe ser público? Porque la Constitución de la República misma, en su artículo 303, señala que la justicia se imparte por jueces y magistrados independientes en nombre del pueblo. Es decir, es un principio político que lo que hace es dejar en manos del pueblo, que es a quien delega a los jueces para que apliquen la justicia, verificar la justicia que sus jueces delegados por el pueblo hacen. Entonces, en primer lugar, créame, Renato, que por ánimo incluso de transparencia, es bienvenido que los juicios sean conocidos por la sociedad, y es más, la sociedad debe empoderarse de la justicia que imparten sus jueces, porque es un servicio público dado por la sociedad, dotada por la sociedad. Entonces es necesario que los juicios se conozcan, y de esa manera la ciudadanía puede tener una percepción clara, fidedigna
de la Administración de Justicia que brindan sus jueces delegados por ella. Entonces, en primer lugar, yo creo que no debemos estigmatizar el hecho de que casos como este o como cualquier otro sean conocidos por la sociedad. Es de la única manera que podemos corregir la administración de justicia de nuestros jueces. Y como es un servicio público, en aras de la transparencia, debe ser conocido por todos. Eso en primer término. En segundo, Renato, mire que en este caso, lo han comentado algunos de los panelistas, y creo que por ahí comenzó usted. Mañana se decide este caso, y en efecto ocurre que a nosotros nos ha llamado la atención de que hay dos excusas presentadas por dos honorables magistrados de la Sala de lo Constitucional. Como ha sido pública pues la convocatoria, pues obviamente hemos verificado algunos aspectos de esas excusas y hemos notado, Renato, que nos llama un poco la atención de que dos magistrados de la Sala de lo Constitucional se excusan porque los únicos magistrados de la Corte Suprema de Justicia que han conocido la sentencia que se revisó en la casación presentada por la defensa de Kevin únicamente han sido los 3 magistrados de la Sala de lo Penal, y que por mandato de la Constitución no deben formar parte de este pleno porque ellos sí conocieron la sentencia que se dictó y que condenó a Kevin allá en febrero del año 2017. Entonces, sí nos llama la atención y creemos, bueno, ese es un punto que en la agenda que se ha publicado aparece que se va a discutir esa excusa de estos honorables magistrados, y simple y sencillamente pedimos de que, claro, porque somos parte del proceso, de que evidentemente esta excusa se resuelva de conformidad con la ley. Es decir, si no hay de estos magistrados alguno de ellos que ha conocido la sentencia, no hay razón para excusarse y deben conocer el caso como cualquier otro. Lo que sí ocurrió es que estos magistrados de la Sala de lo Constitucional conocieron durante el proceso, en revisión, una sentencia de amparo que dictó una Corte de Apelaciones, pero que tenía que ver con 2 pruebas que nosotros habíamos solicitado en audiencia de proposición de pruebas que se incorporaran en el proceso. Y entonces el Tribunal de Sentencia en ese momento las denegó, que eran 2 informes de la ATIC. Esos informes de la ATIC jamás formaron parte del proceso, jamás fueron conocidos por el Tribunal de Sentencia, y en consecuencia, bueno, a nuestro humilde entender, nos parece que no hay razón para que los miembros de la Sala de lo Constitucional, particularmente estos 2 honorables magistrados, pues hayan planteado su excusa. Claro, eso tiene que ser discutido por el Pleno y ser resuelto de conformidad con la ley. El otro punto, Renato, y esto es importante y lo señalaron los panelistas, ¿qué ocurre acá? Aquí, en un Estado de Derecho, uno de los componentes del Estado de Derecho es el respeto a los derechos humanos. Hay 4 componentes del Estado de Derecho. Uno de ellos es el respeto a los derechos humanos. Entonces, para que un imputado sea condenado, como bien señalaron los panelistas, debe existir certeza. ¿Y qué ocurrió en este caso? Hubo un tribunal de sentencia que condena a Kevin por mayoría, y esa sentencia se revisa por la Sala de lo Penal, y por mayoría también la Sala de lo Penal más bien dice que se le ha vulnerado su estado de inocencia. Yo incluso invito a la ciudadanía, porque nosotros debemos estar empoderados de la justicia, que lean esa sentencia dictada por la Sala de lo Penal a través de los 2 magistrados que le emitieron por mayoría, porque en realidad es una pieza jurídica que debe ser motivo de enseñanza en las universidades. Y a mí no me extraña, sinceramente, que la Sala de lo Penal haya declarado y establecido sus principios, porque en casos anteriores ya lo ha establecido tanto esta Corte Suprema de Justicia como la anterior. Y entonces, ¿qué hizo la Sala? Recoger su propia jurisprudencia, acogerse también a la jurisprudencia dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, hablando de los requisitos del estado inocente para condenar a una persona, y que bien nos ha señalado el doctor Joaquín Mejía, y evidentemente tenía que resolver de esa forma porque atendió su propia jurisprudencia. Entonces, ¿qué tenemos acá? Aquí lo que sobresalta es la duda. Es decir, hay un tribunal
que condena, hay un tribunal superior que, basado en su jurisprudencia y en los principios que informan el Estado de Derecho, tanto en el sistema interamericano como en la jurisprudencia propia de la Corte Suprema de Justicia, dice que no hay prueba suficiente. Y entonces aquí lo que sobresalta es la duda. Es más, usted nos conoce, Renato, a nosotros no nos gusta ni utilizar leguleyadas, menos andar con ilegalidades. El caso de Kevin tiene ahí las pruebas, afortunadamente, pruebas independientes, científicas, que demuestran que Kevin no estuvo en el momento que ese crimen ocurrió, no estuvo en ese lugar. Y toda la prueba anterior y posterior también lo confirma. Prueba del momento, prueba anterior, prueba posterior. Y es prueba independiente. Y mucha de ella, por cierto, generada por el mismo Ministerio Público. Entonces, el segundo punto que quiero resaltar es que aquí lo que hay es duda. Y con duda, como bien han señalado sus honorables panelistas, con duda no se puede condenar a alguien. Eso es lo que debe prevalecer siempre en un Estado de Derecho. El otro punto, Renato, y que lo comentó el doctor Josué Murillo y también Joaquín, es que, hablan de reparación. En esto nosotros hemos sido bastante tajantes. La familia de Kevin no desea ninguna reparación del Estado de Honduras. Lo único que desea es que Kevin retorne al seno familiar. Lamentablemente ha sido víctima de las imperfecciones del sistema. Los sistemas penales son imperfectos aquí o en cualquier lado del mundo. Deben ser perfectibles. Y el caso de Kevin, como otros, debe servir de reflejo en dónde hay que corregir. Y lo hemos hecho con esa visión propositiva. La familia de Kevin no desea ninguna reparación, desea que simple y sencillamente que se le haga justicia a Kevin, que retorne a su vida normal, que lamentablemente fue truncada desde los 19 años, hoy tiene 25, es un hombre, se convirtió en hombre en recintos penitenciarios, y lo único que desea es justicia para él. No tiene ningún interés pecuniario en reparaciones del Estado de Honduras. Entonces, esto es importante aclararlo porque muchas veces nos lo preguntan, y incluso como finalidad para atender a esa restitución personal de él, hasta la Universidad UNITEC le ofreció una beca a él, y lo que desea Kevin es terminar de formarse en la universidad, convertirse en un profesional de derecho y tener una vida normal, y su familia tener esta tranquilidad de que finalmente se le hizo justicia. Por último, ya para terminar, Renato, tal vez un par de comentarios más. En primer lugar, que nosotros como apoderados que hemos sufrido el caso de Kevin desde noviembre del año 2014, únicamente apelamos a que el día de mañana prevalezca la independencia e imparcialidad de los jueces, tal como lo manda la Constitución de la República. Ahí está esa sentencia de la Sala de lo Penal que da una explicación así. Felicito a la Sala de lo Penal, por cierto. O sea, nos ha dejado una enseñanza académica, yo que soy académico, una enseñanza académica de qué es el estado de inocencia, y que revisen las dos sentencias, la de la por mayoría de la Sala Constitucional y el voto disidente que ahí se produce, que por cierto es lo que se discute el día de mañana, la sentencia por mayoría de la Sala y el voto disidente en contra de uno de sus miembros. Y ahí van a poder ver con la simple lectura de ambos instrumentos la fortaleza que tiene el caso de Kevin en razón de la tutela de su estado de inocencia. Que Dios los ilumine. O sea, no hay mejor cosa que encomendarse en Dios y no digamos en un juez que es el reflejo de la palabra sagrada en la tierra, hacerle justicia, como a Jesucristo. Jesucristo fue víctima de la injusticia aquí en la tierra, y lo único que deseamos en estos buenos hombres y mujeres que van a integrar este pleno de la Corte Suprema el día de mañana es que imperen en ellos ese ámbito de conciencia y que sean iluminados definitivamente por el Espíritu Santo para hacer justicia en un caso particular. Por último, Renato, mire, la pregunta que va a quedar, porque ustedes bien lo han señalado desde los dos puntos de vista. Aquí, sí, reparación también para la familia de la víctima, del abogado Iguren. Nadie debe
nunca, ninguna muerte se justifica en condiciones violentas. Tal vez la única es la legítima defensa. Y claro, el abogado Eguiguren, su nombre, su familia merece justicia. De eso no hay la menor duda. Pero, y lamentablemente el caso de Kevin tiene ese matiz. Fíjese, Renato, que Kevin, como bien lo relató el doctor Joaquín Mejía, es la persona que supuestamente trató de disparar y no disparó. No es el hechor material de la muerte del abogado Eguiguren. Y lamentablemente este caso únicamente quedó con la satisfacción de identificar a alguien, a un chivo expiatorio, para justificar la persecución por parte del Estado. El otro hechor, ahí quedó, abandonado. O sea, nadie se interesó por él. Y el autor material ni siquiera ha tenido el Estado el interés de identificarlo, perseguirlo y juzgarlo. En consecuencia, claro, cualquier persona dice, y bueno, ¿y cómo va a quedar el caso de Kevin? Va a quedar en la impunidad, pero la impunidad jamás se va a solventar en ningún caso a costa de la condena de un inocente. Y eso es lo que ocurre en el caso de Kevin. Hay un inocente que tiene 6 años y medio de estar privado de libertad y esperamos que mañana finalmente se le haga justicia como lo merece, como cualquier persona en este país que requiere justicia. Okay. Y por último, Renato, y ya con esto termino, yo creo que el caso de Kevin, y como bien lo han señalado sus honorables panelistas, ya desde el punto de vista institucional, da una buena oportunidad para que la población tenga confianza en la administración de justicia. Lamentablemente, y lo hemos visto, la gente, y usted lo señala día a día en su programa, la gente desconfía de las instituciones, desconfía de la justicia. Mañana se abre un buen capítulo para dar una vuelta de esquina y que la gente empiece a confiar en la administración de justicia que dan sus jueces delegados por el pueblo. Muchas gracias. Gracias al abogado Yair López. Bueno, y como les decía, la sociedad, pues, por los mensajes que llegan, hay quienes están a favor y en contra. Por ejemplo, Johanna Payet me dicen este mensaje: la prueba testifical está universalmente sobre todas las demás, por ser la que con más inmediatez percibe y valora el juez, concatenada con la prueba técnica y demás periféricas que rodean el hecho. En el caso de Kevin no se puede alegar falta de medios probatorios, porque si una se llevó y esa satisfizo y convenció a 4 jueces, es suficiente para condenar. Es la opinión de Johanna. Otro televidente me dice: la mayor injusticia que se le puede estar aplicando a Kevin es que, además de que toda la carga probatoria no es contundente como para poderlo sentenciar de culpable, es que él está siendo condenado como alguien implicado en el crimen del fiscal. Y nunca se ha visto o sabido que hay un autor material que haya disparado directamente al señor fiscal. Por lo tanto, a Kevin le están incriminando con una sentencia como que si él hubiera sido el que le dio muerte. Se mira que este juicio por parte de la Fiscalía ha sido manipulado, obviamente a favor de la esposa del fiscal, quien también era fiscal, y que por compañerismo han tomado todo lo que ella dijo como verdad y nunca se le investigó a ella misma. ¿A quién? A la esposa del abogado Eguiguren, del exfiscal Eguiguren. Dice otro televidente. La pausa, nuestros panelistas Joaquín Mejía y Josué Murillo vienen con valoraciones después de haber escuchado al criminólogo Jonathan Varela, al mismo Yair López y la participación del público. Tenemos centenares de mensajes, ¿verdad? Así es. Muchos mensajes de un caso que ha sido mediático. Ahora, yo quiero este insumo para que lo comentemos ya al final, porque esto sí me parece horroroso. Esto hay que solucionarlo. Una persona con más de 6 años en prisión preventiva sin que su caso se resuelva de manera definitiva. Me parece que es una violación bárbara a los derechos humanos. ¿Ve? ¿Cómo explicar que casos de impacto
se resuelven en 4, 5, 6, 7 meses. Lo hemos visto en los últimos 2 años. Y que este caso haya tomado tanto tiempo en ser resuelto. Voy a escuchar la opinión de Josué y de Joaquín con más amplitud después de la pausa. Nos trasladamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes y comentarios. Carlos Galindo, aunque es un caso mediático, creo que la conversación es cuáles son los cambios que se deben hacer para mejorar nuestra justicia y el funcionamiento de los fiscales y la policía para capturar a los cabecillas de cada uno de los delitos que se cometen en nuestro país y olvidarnos, dice, de los políticos que nada hacen por este pueblo. Damián Luis, la justicia en este país no existe. Lo que existe es una justicia que es un apéndice de los politiqueros. Kevin no ha sido excarcelado porque no es Pandoro, no es corrupto ni está salpicado con el narcotráfico. De lo contrario, ya estuviera en libertad. Esa es la nefasta justicia en Honduras. Por lo menos este gobierno corrupto y dictatorial, dirigido por una persona acusada por estar embarrada hasta las narices por el narcotráfico, según la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. Leemos un mensaje más. Jenny Morales, ojalá que estos magistrados que tienen el caso de Kevin le hagan un juicio justo y no le quiten la oportunidad de un mejor futuro, porque los que en realidad se les ha encontrado pruebas concretas y los dejan libres, y como han saqueado y matado sin misericordia a muchos compatriotas, como el caso del Seguro Social, la compra de las chatarras que se dice en hospitales, ¿y dónde están los culpables? Me da asco la justicia, pero Dios hará justicia verdadera a Kevin. Ya es tiempo de que hagan su trabajo con ética y profesionalismo. Agradecemos todas sus participaciones. Continuamos con el programa. Mira, ya lo dijo Yair, que mañana los 15 magistrados van a estudiar el fallo a favor de absolver a Kevin en la sala penal y el voto disidente. Hubo un voto que se opuso a absolver a Kevin. Y justamente como no se decidió por unanimidad el caso en la sala de penal, es que pasa ya al pleno de los 15 magistrados. Y ese será mañana el debate interno que tendrán ahí los magistrados. Los 2 votos a favor de que se absuelva al señor Solórzano y el voto que se opuso, el voto disidente. Esto sucederá mañana, miércoles, a partir de las 8 horas. Inmediatamente después de estos consejos, don Joaquín Mejía desde Vigo y don Josué Murillo aquí en los estudios de Frente a Frente, haciendo más valoraciones de este caso que llama la atención y levanta la expectativa de la población, porque lo ha seguido desde hace casi 7 años, indistintamente que todos estemos metidos en la evolución de lo de Nueva York. Mira, por muchos más casos como este, todo el mundo le está siguiendo la pista a lo de Nueva York. Y es lo que comentaba el público también. Esto no apaga lo otro. Esto no apaga lo otro. Y yo creo que esta sí es una coincidencia, ¿ve? Porque hay que resolver el caso de este muchacho. Si estamos diciendo 7 años privado de libertad. Sí, pero mire, cuando usted saca un caso de alto impacto mediático como el de Kevin, en este momento no es coincidencia. ¿Tú crees que no hay? No, por que no es una que coincidencia. No. Es que mire, ya es muy difícil que al pueblo le den atol con el dedo. Es que no somos aquella generación ingenua que se creía todo. Pero fíjate que también estamos exigiendo la pronta justicia. Por supuesto, pero mire, por eso es que a nosotros nos indigna profundamente que casos como el de Kevin se instrumentalicen de esa manera. A eso nos referíamos con tomar el caso de Kevin. Más allá del caso, es ver el problema sistémico de la justicia. Es ver holísticamente qué es lo que está pasando con nuestro poder judicial, con las vinculaciones de la justicia con la política. El que niegue que hay vinculación de la justicia con la politiquería vernácula no vive en este país, francamente. Bueno, y le vamos a pasar a Joaquín Mejía primero cuando vengamos de la pausa, porque esta es la hora del almuerzo en España. Esta es la hora del almuerzo en España, la botellita de cava o de vino, y entonces no queremos alterarle a... Ya se me pasó. Bueno, vamos a la pausa y luego estamos con Joaquín.
Bueno, vamos con Joaquín ya porque estamos en la recta final del programa. Hasta Vigo, España, para las valoraciones finales que tiene Joaquín sobre este caso que queda resuelto mañana cuando conozcamos el fallo del Pleno de Magistrados. Adelante, Joaquín. Gracias, Renato. Bueno, lo primero que quiero aclarar es que yo llevo 18 años litigando casos de impacto ante la Comisión y Corte Interamericana de Derechos Humanos y desde mi experiencia yo únicamente necesito leer los expedientes para darme una idea de las violaciones a derechos humanos que pueden ser cometidas, lo cual ha sido confirmado por la propia Corte en las sentencias que hemos logrado. Y en ese sentido, lo mismo he hecho con este caso, en el sentido de conocer el expediente, conocer la sentencia de la Sala de lo Penal para darme una idea a la luz de la jurisprudencia del sistema interamericano, de la Corte Interamericana. En segundo lugar, también creo yo que es importante concluir que no podemos ignorar tres cuestiones. Uno, que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho que en Honduras existe una justicia selectiva, que actúa de manera tardía cuando se trata, por ejemplo, de ofrecer respuesta efectiva a violaciones a derechos humanos y luego actúa de otra manera favoreciendo los intereses de diferentes actores vinculados con el poder político. Sí. Y eso lo hemos visto. En segundo lugar, algo muy importante, lo que dice el informe del Servicio de Investigaciones del Congreso de Estados Unidos, donde señala claramente que en Honduras una década en el poder del Partido Nacional ha erosionado los controles y contrapesos. Y ojo, oigan lo que dice este informe del Congreso. Señala que el Poder Judicial está sometido a intimidaciones, corrupción y politización. Y en tercer lugar, el Departamento de Estado en su informe sobre derechos humanos en Honduras, ¿saben lo que dice? Literalmente, que los bajos salarios y la falta de controles internos provocan que los funcionarios judiciales sean susceptibles de ser sobornados y de que poderosos intereses, incluidos grupos del crimen organizado, influyan en los resultados de algunos procesos judiciales. ¿Por qué digo esto? Porque la decisión de mañana del Pleno de la Corte es un paso importante hacia la justicia y a construir confianza ciudadana, pero no es suficiente. Y creo yo que hay que recordar que a principios de la década de los 90 se creó la Comisión Ad Hoc de alto nivel para las reformas institucionales que garantizaran la paz y la seguridad social en Honduras. Esto permitió, por ejemplo, la creación del Ministerio Público, la separación de la Policía Nacional de las Fuerzas Armadas, la defensa pública, entre otras cosas. Entonces, como propuesta, creo yo que es necesario, en este sentido, pensar en algo similar, una comisión ad hoc de alto nivel, pero obviamente sin la participación del actual régimen que está totalmente desprestigiado y no hay ninguna confianza, pero sí con la asistencia de la CIDH que lo ha ofrecido, la Comisión Interamericana, de la Relatoría de Naciones Unidas sobre Independencia Judicial y de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que tenemos en Honduras y que en el reciente informe que cité ha dado varias recomendaciones concretas sobre el tema de independencia judicial. Y obviamente esta comisión ad hoc tendría que estar formada por personas expertas y honorables, no las mismas caras de siempre. En Honduras y fuera de Honduras, pero sobre todo en Honduras, hay gente capaz, con integridad moral, que pueden llevar a cabo un proceso importante de reforma en el sector justicia del país porque realmente es necesario. Muy bien, Joaquín. Me salgo un poquito del tema con el permiso de los televidentes. Es que estaba viendo aquí en un mapa de España para ver exactamente el punto donde está Joaquín en Vigo. Es un puerto muy hermoso. Es un puerto hermoso. Es un puerto hermoso, Vigo, con una tremenda historia. ¿Cuándo regresa, Joaquín? Allá a mediados de año. Ok, pues la situación sigue compleja en España con la COVID, ¿no? Sí, pero afortunadamente, y esa es la importancia que debemos de aprender en Honduras sobre la importancia de lo público. Al tener un sistema de salud pública ha podido, digamos, reducir el impacto obviamente fuerte que ha tenido y por otro lado, la posibilidad, ya hay la mayoría de personas adultas mayores que están en residencia ya fueron vacunadas y ahora han empezado con los mayores de 80. Entonces, aunque la situación está compleja y posiblemente habrá una cuarta ola, pero ya no tendrá el mismo impacto que ha tenido la segunda y la tercera porque ya está este proceso grande e importante de vacunación. Bueno, y para qué preguntarle, yo sé que Joaquín se mantiene súper bien informado de lo nuestro y de lo de España. Es una sociedad también revuelta, con muchos problemas regionales, la situación de los catalanes que buscan la independencia. Ahora mismo la Comunidad de Madrid va a elecciones, hay un pleito político. El vicepresidente de España, Pablo Iglesias, fíjate que renunció a la vicepresidencia.
para ir tras, es la alcaldía de Madrid, Joaquín, la que van a elecciones pronto. Es la comunidad. Es la comunidad. Exactamente, la Comunidad de Madrid. La Comunidad de Madrid. Entonces, sacrificó la vicepresidencia y ahora va a buscar la titularidad en la Comunidad de Madrid. Bueno, dejemos España. Tendrá una última intervención Joaquín, valoraciones también de Josué Murillo. Bueno, Renato, de nuevo agradezco mucho la invitación, el honor de haber compartido con mi mentor Joaquín Mejía y también de escuchar al abogado Yair López y al doctor Varela. Creo que todos plantearon puntos importantes para que el pueblo hondureño entienda el impacto que tiene este caso de Kevin Solórzano. Y también recordar de que sí estamos ante una justicia asimétrica. Como bien lo dijo Joaquín Mejía, se le aplica una justicia muy dura, inclemente, al ciudadano de a pie y una justicia muy suave a los que tienen poder. Y ahora con estos juicios de Nueva York, la pena que cargamos como ciudadanía, como pueblo, es que nada de esto se da en territorio hondureño. La justicia de Honduras ha guardado silencio frente a las grandes arbitrariedades, las grandes inconsistencias que han surgido desde el poder y estamos dependiendo de la justicia de otro país. Eso verdaderamente debería pesarnos mucho y sobre todo a la justicia de Honduras. También eso degrada la posibilidad que tenemos nosotros de recibir asistencia internacional o ayuda internacional. La cooperación está reevaluando si vale la pena, tal y como lo ha dicho también Joaquín, seguir invirtiendo en las fuerzas de seguridad y en todo el sistema de administración de justicia penal, lo cual es lamentable, porque siempre que puedo lo repito, hay buenos jueces y hay buenos fiscales, pero falta todavía que depuremos, que limpiemos esos sistemas o que generemos una reingeniería para elegir a los altos funcionarios del Estado, tratar de despolitizar eso. Porque si el mismo grupúsculo de políticos sigue poniendo al fiscal general de la República, a la Corte Suprema de Justicia, vamos a tener los mismos resultados. Y aquí voy a hacer una pausa, solo para decirle a Renato que seguimos insistiendo que los casos en Nueva York son fundamentales también para tomar lecciones y mejorar nuestro sistema de administración de justicia. ¿En qué falló nuestra justicia para que esos casos tengan que estar siendo dilucidados en otro país? Esas son las grandes lecciones y le tomo la palabra al abogado Yair López, en el sentido que vamos a tomar este caso de Kevin y en el marco de una comunidad de práctica en litigio estratégico nacional y mesoamericana que tenemos, vamos a hacer un estudio a profundidad del caso para develar cuáles son esos problemas de la justicia y generar recomendaciones, porque creo que esa es la labor que tenemos los miembros de la sociedad civil, identificar los problemas, emitir recomendaciones y acompañar en la medida de nuestras posibilidades a los implementadores de justicia y también a todo el andamiaje estatal. Muchas gracias, José. Mensajes con Gabriela. Iríamos a la última pausa y luego le damos el pase para la conclusión o las conclusiones de Joaquín en Vigo, España. Adelante, Gabriela. De inmediato, licenciado, recordándoles el tema, el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia conoce este miércoles el recurso de casación presentados por la defensa técnica del joven Kevin Solórzano. ¿Cuál será el desenlace? Damos lectura a los últimos mensajes en la recta final de Frente a Frente. Luis Bustillo: si salen libres los implicados del descalabro del Seguro Social que mataron a varias personas con pruebas contundentes, ¿por qué no va a salir este muchacho que no le probaron nada? Por cierto, no solo con cervecitas y una carne asada se distrae al pueblo de los temas como el de Nueva York y la corrupción. Roberto Díaz Alcerro: es difícil predecir el desenlace. Nosotros desconocemos todos los elementos que pueden determinar la culpabilidad de Kevin. Sabemos lo que se dice en los medios de comunicación y lo que se dice en la Voz Populi, en donde cada quien tiene su opinión. Que Dios ilumine a los magistrados. Honduras, dice Guillermo Galda, lo mataron por lo que se ha descubierto en Nueva York. Ahora se entiende por qué el Estado se empecinó en meterlo preso a como se diera lugar. Dictadura criminal nos gobierna. Hacemos una breve pausa comercial, pero ya regresamos a la recta final de Frente a Frente.
Un minuto para Joaquín Mejía en España. Joaquín, muchas gracias de antemano por haber aceptado la invitación. Al contrario, Renato, muchas gracias y ha sido un placer estar con Josué. Y solamente decir que el caso de Kevin, al igual que otros casos, como el caso de Guapinol, donde un grupo de trabajo de Naciones Unidas ha dicho que su detención es ilegal y es arbitraria, pues son ejemplos claros de la importancia de la competencia, imparcialidad e independencia del Poder Judicial para garantizar la tutela de los derechos y un juicio justo en cualquier país. En este sentido, creo yo que la Sala de lo Penal ha jugado ese papel de controlarle la legalidad a través de una sentencia donde señala que se ha violentado el principio de presunción de inocencia, y mañana el Pleno de la Corte Suprema de Justicia tiene la oportunidad de ratificar lo señalado por la Sala. En ese sentido, esperamos que vaya en esa línea, porque definitivamente Honduras necesita una transformación y obviamente se requiere una transformación de toda la institucionalidad democrática para avanzar hacia la construcción del Estado de Derecho y obviamente a la confianza ciudadana en la institucionalidad y en la democracia. Muchísimas gracias, Renato. Muchas gracias, Joaquín. Un gusto haber estado con mi amigo Josué. Muchas gracias y que esté bien con su familia. También el comentario final de José Murillo. Me reitero, yo creo que ya llevo demasiadas veces mencionando esto, pero qué gran honor compartir con Joaquín. Y bueno, también es importante mencionar, y creo que ya que lo escuchamos, reconocer también que Yair López, Celeste Cerrato, los dos abogados defensores del joven Kevin Solórzano, nunca han dejado botar la bandera. Han estado con ese joven desde el primer día, y es algo que yo les reconozco. A pesar de que los abogados lo que buscan a litigar, y eso es normal, es el lucro personal, es decir, es cobrar por sus servicios, ellos dos han estado de manera permanente acompañando este caso. No dejaron a Kevin solo, no lo dejaron tirado, y eso es algo que yo reconozco públicamente de estos dos grandes profesionales del derecho que son portadores de mi admiración y de mi profundo respeto. Bien, muchas gracias, José Murillo. A todos, buenos días. Las mañanas del 5 a continuación aquí en la pantalla líder.